Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Amigos y hermanos, un placer encontrarme con ustedes como cada semana para compartir el estudio bíblico de la palabra del Señor y continuar en este estudio que estamos viendo este tiempo en el libro de Ezequiel y que nos permite entender las visiones, las profecías, lo que encontramos en este libro. Y en esta oportunidad lo que estamos viendo es el capítulo 40. Hemos iniciado la semana recién pasada este capítulo 40, que nos habla acerca de la visión del templo y que se extiende todo esto aproximadamente hasta el capítulo 48. Ya hemos visto la semana pasada cómo se presenta este escenario para este hecho. Vimos hasta el texto 4 y hoy día continuaremos con el texto número 5. Y vamos a referirnos entonces al párrafo del texto que nos habla acerca de la medición y el muro que estaba fuera del templo, donde dice lo siguiente: y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de codo a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Ahora, aquí hay un muro fuera de la casa, ¿no es cierto?, que se nos presenta, se nos muestra este muro, y se nos entregan las medidas del mismo. Dice, este muro alrededor del templo
de este lugar es lo que ayuda a que uno pueda ver todo esto como una ciudad amurallada, ¿no? Como una ciudad amurallada, como lo que dice el texto 2 de este mismo capítulo, cuando dice: en visión de Dios me llevó a la tierra de Israel, me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Lo que le daba este sentido de ciudad era precisamente este hecho, de que estuviera amurallado. Entonces estaban estas murallas y dentro de eso estaban todos los edificios, y que vamos a verlos en este capítulo, todos los edificios que tenían que ver con aquello. Entonces, esta caña de medir, que nos define Ezequiel, nos define el tamaño de eso, dice que es lo que podríamos reconocer como el codo largo, que tiene unos 52 centímetros de largo aproximadamente. Es lo que hay desde la punta del dedo hasta el codo, ¿no? Entonces, y una caña, cuando habla de una caña, generalmente la medida tiene que ver con unos 3.12 centímetros, 3 metros, 12 centímetros de largo, ¿no? La caña, esa es la medida de la caña, 3 metros aproximadamente. Entonces dice que se le da a este guía, ¿no es cierto?, que lleva esta caña para medir este lugar. Y está usando esta forma de medir en el caso de ellos, ¿no?, de lo que ellos acostumbraban, en codos y en caña. Ahora, cuando mide el espesor de las paredes que están circundando, tenían, por lo tanto, cuando dice que la medida era una caña, ¿no es cierto?, versículo 5, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña, es decir, tenía un muro de aproximadamente 3 metros de alto, 3 metros y algo de alto, y 3 metros y algo de ancho, ¿ya? Es decir, el largo y el ancho eran más o menos igual. Y notemos aquí un tema interesante que tiene que ver con el sentido de lo que era en ese tiempo. Cuando alguien medía un terreno, una propiedad, quien medía esa propiedad era el dueño. ¿Por qué? Porque le daba el sentido de pertenencia. El dueño puede medirlo, es suyo, le pertenece. Por lo tanto, tiene el derecho, tiene la propiedad para decir: yo puedo medirlo. Entonces, si notamos esto, entonces, podríamos decir que cuando Dios, a través de su representante, mide el templo, le está diciendo a Ezequiel y al pueblo, cuando él comparte esta visión: esto es mío, es mi propiedad, es mi casa. Lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús entra al templo, ¿no es cierto? Y estaban los cambistas vendiendo allí palomas y todo lo que necesitaban para el sacrificio, ¿no? Que no era lo que debían hacer. Dice: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Esta es mi casa, es casa de oración, ¿no? Es el lugar donde el pueblo se reúne para orar. Es el lugar donde el pueblo se reúne para entregar adoración, para entregar este culto a Dios. Entonces, lo que está diciendo este ser, al medir él el templo, está mostrando que el propietario, que el dueño de ese lugar es Dios. Por lo tanto, a él le pertenece todo lo que está allí, ¿no? Entonces, este hecho de medir la propiedad era este simbolismo que lleva detrás de dar a entender que es el dueño de la propiedad. Por lo tanto, es bien interesante eso, que no le pasa la medida para que sea el profeta quien mida, sino que él mismo. Ahora, luego el profeta es llamado a ver, a estar concentrado, como decíamos la semana pasada, a estar concentrado, ¿no?, en todo lo que va a ocurrir. Porque esta es una visión, él no está anotando. Entonces dice: después vino a la puerta que da al lado oriente.
el recorrido que inicia el profeta lo hace desde este lado de los terrenos del templo, que era la puerta oriental, y que era como el lugar lógico para empezar. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la profecía, fue precisamente por esa puerta, la puerta oriental, que va hacia el oriente, desde donde Dios salió del templo. Y esto lo encontramos en el capítulo 11 de Ezequiel, que podemos leerlo para recordarlo, pero está allí en lo que ya vimos hace un buen tiempo. El texto 23 dice: y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Entonces, era como simbólico esto, de que partiera desde el mismo lugar donde Dios había salido para volver ahora a darle este sentido de la propiedad y de la autoría del hecho de ser el dueño de esto. Así es que era como el lugar lógico, obvio, para empezar. Y dice que empieza por medir los postes, las cámaras, y que en realidad cuando habla de esto, la puerta del templo en realidad era una especie de torre, ¿no? Con habitaciones, con departamentos, con compartimentos conocidos como cámaras de la puerta. La puerta misma tenía estas cámaras. Y podríamos verlo en otros momentos, las dimensiones de esto, ¿no? Estas cámaras generalmente eran usadas para los sacerdotes y los levitas, para que ellos se hospedaran ahí durante su turno de trabajo en el templo, desde donde también vigilaban continuamente el trabajo que allí se estaba haciendo. Entonces, todo esto estaba en una perfecta armonía, en una perfecta armonía, y en proporciones adecuadas también. En el versículo 10 se vuelve a hacer referencia a la puerta del oriente, que de alguna manera, como dije, el hecho de que la gloria de Jehová saliera por ahí, es el hecho de que en el capítulo 43 nos va a hablar de eso, que la gloria vuelve al santuario a través de este mismo lugar. Así es que es simbólico esto. Luego vamos a la puerta del este, donde también hay medida, ustedes pueden leer el texto, y dice que midió el ancho de la entrada de la puerta. Este era, cada elemento era en sí mismo un edificio. Fíjese que dice que otra vez, cuando midió el ancho de la puerta, de 10 codos. Si cada codo tiene aproximadamente 51 centímetros, diríamos entonces que el ancho de la puerta era de aproximadamente 5 metros, un poco más. Y el largo habla de 13 codos. Por lo tanto, si usted multiplica los 13 codos por los 51 centímetros, le va a dar la medida del largo. Entonces, ahí está esta descripción, donde están cada una de estos elementos son en sí mismos una especie de edificio, ¿no? Que da entonces el tamaño necesario. Luego, debemos decir también que antiguamente las puertas de las ciudades o de los edificios eran con una estructura, ¿no es cierto?, donde habían pequeñas habitaciones que daban a un pasillo. Algunas incluso tenían un pequeño vestíbulo que se prestaba como un espacio de transición entre el mundo exterior y la estructura a la que se estaba entrando. Ahora, la frase cuando habla puerta contra puerta nos da a entender que es una puerta que conduce a cada una de las habitaciones laterales. Entonces, ¿para qué? Para permitir que los porteros levíticos llegaran a sus puertas, a sus lugares de trabajo, para controlar a las multitudes que se agolpaban a las puertas en tiempos de fiesta.
Entonces, por estas puertas los levitas llegaban rápidamente a su lugar de trabajo. Ahora, los postes, dice, la estructura que tomaba esta forma, ¿no es cierto?, era bastante grande, tenía unos 60 codos, es decir, unos 31 metros de altura. 31 metros de altura. Entonces, podemos ir notando la simetría de este templo, y aunque no podríamos darle a eso un sentido espiritual, pero sí una forma en que Dios está determinando. Las ventanas, dice, en cada una de ellas había palmeras. Incluye Ezequiel en esta visión y en esta explicación de la visión, incluye estos elementos de decoración, ¿no? Y que va a ayudar a todo aquello. Todo esto no es tan claro, ya que algunas de las cosas se usan en este contexto. Las palmeras que estaban grabadas se extendían por debajo de los arcos y parecía ser que sostenían estos arcos. Ahora, cuando el ángel lo lleva al exterior, lo lleva a la parte externa del edificio, dice, aquí había cámaras y estaba enlosado todo el derredor. Es decir, tenía una especie de pavimento en nuestro lenguaje de hoy, estaba enlosado. Y habrían cámaras, ¿no? Habían cámaras. Ahora, habiendo entrado desde el lado este, ahora Ezequiel ve este otro lado exterior. Había algunos niveles, lo que significa que al menos habían 2 niveles cuando habla de este patio enlosado. Cuando hablamos de 100 codos, es bastante amplio. Recuerden, 51 centímetros y un poco más cada codo. Ahora, la puerta del norte dice que, otra vez, y de la puerta que estaba hacia el norte, en el atrio exterior, dice el texto, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, parecida a lo que había, ¿no? Nuevamente, las dimensiones muestran una gran área. Y luego la puerta del sur, los textos 24 al 27. Y dice, y luego a eso me llevó hacia el sur, ¿no? Este guía, este ángel que va conduciendo todo esto, lo dirige a través del atrio hacia la puerta del sur para medir, ¿no es cierto?, que las puertas del este y del sur tuvieran todas asimétricas. No habían puertas en el lado occidental, ya que estaba el templo situado más cerca del muro, la parte occidental. Al igual que antes, Ezequiel notó no solo las dimensiones, sino los detalles del diseño, cuando habla acerca de que habían palmeras de uno y del otro lado en sus postes. Y luego entonces menciona las puertas, versículos 28 al 37, las puertas del atrio interior. Y ahí ustedes van a encontrar todo el detalle en el texto. Entonces, en esta visión que tiene Ezequiel, y que va conducido por este ángel, ¿no es cierto?, llega al atrio de adentro, de la estructura del templo. No se menciona un atrio específico de los gentiles ni de un atrio de mujeres. Recuerden ustedes que las dimensiones, el templo estaba dividido. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, estaba el atrio o el lugar donde estaban los hombres, estaban estas divisiones. El atrio de las mujeres estaba más afuera y el atrio de los gentiles todavía más afuera, ¿ya? Es decir, no podían estar muy cerca del altar. Así es que se podía acceder desde el sur y desde cualquier lugar, desde el este y desde el norte. El atrio interior, dice, se elevaba 8 peldaños por encima del atrio exterior. Entonces, nos va dando toda esta
dimensiones, nos va contando todo lo que está ocurriendo a Ezequiel. Luego los textos 38 al 43 nos hablan acerca de la cámara para los sacrificios. Y había allí, dice, una cámara y sus puertas con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta norte había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro. Junto a la puerta, 8 mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho. ¿Ya? El largo 1,5 codos y el ancho 1,5 codos también. Y de altura, ¿no es cierto? Y 1 codo de altura. Sobre estas pondrá los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio, y adentro ganchos de 1 palmo menor dispuestos en derredor sobre las mesas la carne de la víctima. Fíjense que entrando en el atrio habían estas habitaciones con mesas. ¿Para qué? Como menciona el texto, para la preparación y para realizar los actos propios de los sacrificios. Y se mencionan claramente el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Entonces, el holocausto era lo que se conoce como la ofrenda del todo quemada. Es decir, se sacrificaba totalmente. El ritual de la ofrenda quemada implicaba ese hecho, el consumo total de la ofrenda por el fuego, ¿no? Y las ofrendas de purificación solo funcionaban para descontaminar objetos y lugares sagrados. Ofrenda por la culpa. Esto es como la reparación, ¿no? Esta asociación que vemos en las ofrendas para la expiación del pecado, para que el pecado fuera perdonado. Ofrecer un sacrificio para la expiación por el pecado. ¿Qué es lo que ocurre con Cristo? Bueno, había dentro de estos lugares, podemos hablarlo en otra oportunidad, pero estaban allí las cosas necesarias para el sacrificio y donde se colocaba el animal para que también corriera la sangre, y por lo tanto ese animal era ofrecido en sacrificio por los pecados de los hombres. Más tarde, y lo vemos tanto en Hebreos como en Gálatas y otros textos de la Biblia, nos va a mencionar que Jesús es quien fue puesto sobre este hecho para expiar el pecado del mundo. Cuando uno viene de un trasfondo sacerdotal, y Ezequiel lo era, entonces para él esto tiene un sentido especial, un interés especial. Esta presencia de los sacrificios, esto nos lleva a pensar que esto pueda simbolizar literalmente un sacrificio. Porque en Cristo, como dije recién, la obra se consume. Así es que ahí están, ¿no? La cena del Señor, así como la cena del Señor hoy día, ¿no? Nos habla del recordatorio, del memorial, ¿no? Estos sacrificios también ayudaban a que el hombre fuera a la presencia del sacerdote y entregara su ofrenda. Por lo tanto, ha sido en memoria de, ¿no? El sacrificio en esta era importante para recordarles que Dios, al ofrecer holocausto, al ofrecer una ofrenda,
era Dios quien perdonaba los pecados. No era el acto del sacrificio, era Dios. Era Dios quien en su misericordia, ¿no?, podía perdonar los pecados. Ahora, este uso de animales en el templo, en estos tiempos remotos, no niega para nosotros la obra redentora, extraordinaria de Jesús. Porque esos sacrificios no lograban cambiar, diría yo, lo interior del hombre. Muchas veces era simplemente un acto público, un acto de exponer ante el público que ellos estaban arrepentidos, pero que no necesariamente habría tal arrepentimiento. Sin embargo, la obra de Jesús, el reconocer a Jesús como Señor y Salvador, lleva al hombre a un cambio de actitud, porque es algo que ocurre internamente en su vida espiritual. Por lo tanto, hay un cambio sustancial en esto, ¿no? Simplemente el hecho aquí es que nosotros notemos en este tiempo que, aunque no tenemos un templo amurallado como este que ellos estaban mostrándonos, sí tenemos un lugar donde Dios habita. Y ese lugar donde Dios habita es en nosotros mismos. Entonces, se ofrecen esos sacrificios. Ahora bien, de los versículos 44 al 46, habla de los lugares para los cantores y también para los sacerdotes. Ahora, por eso es que cuando hablamos hoy día del sostenimiento de la obra, en aquel momento, todos los que tenían participación, los levitas, los sacerdotes, los cantores, eran personas dedicadas a esa área de la vida, ¿no? Podríamos hoy perfectamente tenerlo, y tenemos de hecho algunos hermanos dedicados a eso. Dice, y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes, que hacen las guardias del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Los sacerdotes eran tomados de esta misma tribu que no tenía posesión, de esta tribu que no tenía heredad, pero que estaba al servicio espiritual de los demás, ¿no? Los sacerdotes tenían que ver con todo este quehacer, con todo este trabajo. Y también estaban allí los cantores. Pero estos sacerdotes o estos guardias del altar, que eran descendientes de Sadoc, Sadoc era un sumo sacerdote que Salomón colocó para sacar a Abiatar, y a través de esta misma raza, por poder decirlo, continúa el sacerdocio. El nombre de Sadoc significa justo, ¿no? Entonces, en este libro lo que está haciendo el profeta Ezequiel es enfatizando la separación, la santidad, la dedicación al Dios eterno y soberano, a este Dios que nos lleva a reflexionar y a pensar en aquello. La medición del atrio interno. El altar estaba delante de la casa, aunque no se mencionaba la fuente para lavar o alguna de las otras características. Había un altar para acomodar los sacrificios. Luego dice, me llevó hasta el pórtico. Lo lleva al edificio mismo del templo, que tenía también medidas específicas.
y que no es necesario mencionarlas. Y Ezequiel continúa exponiendo al pueblo detalle tras detalle. Así es que, y nos ayuda a pensar en algunas cosas, pero no en todas las que nosotros quisiéramos. Las columnas nos recuerdan a las columnas que estaban en el templo de Joaquín y de Boaz en el templo de Salomón. Por lo tanto, todo este detalle que nosotros encontramos aquí, en este capítulo 40, y luego continúa la distribución en el 41 y el 42, nos ayuda a entender este sentido también de propiedad de Dios. Todo esto es mío, todo esto tiene que ver con la adoración a Dios, el brindar el reconocimiento de lo que Dios es, y por lo tanto la forma correcta de adorar y de bendecir el nombre de Dios. Dios tiene esta capacidad de decir: esto es mío, esto es absolutamente mío. Por lo tanto, no hay otra forma de verlo, no hay otra manera de darnos cuenta de cómo ocurre esto. Así es que, si ustedes se dan cuenta, al mirar rápidamente todo lo que hemos hecho en estos 30 minutos, todo este recorrido, que es un poco largo, pero y que no podemos entrar tanto en detalles porque sería muy largo hacerlo, nos muestran entonces este hecho de cómo Dios espera que su pueblo lo adore. Cómo Dios espera que su pueblo lo adore. Por lo tanto, para la próxima semana nos vamos a saltar un poco, vamos a ir al capítulo 43, cuando nos habla de esta gloria de Dios que llena el templo. Así que les invito a que la próxima semana volvamos a encontrarnos en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Un abrazo grande y que Dios les bendiga. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo
subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí, está aquí.